Has leído su nombre en las Escrituras, pero realmente sabes lo que significa. La Biblia no llama a Dios por un solo nombre. Nos da dos de los nombres más misteriosos y poderosos en toda la historia de la humanidad. Y Hadwadwa. Uno está envuelto en una reverencia antigua tan sagrado que nunca se pronunciaba en voz alta. El otro inaugura las primeras palabras del Génesis, declarando autoridad divina sobre toda la creación. Pero no son simplemente nombres diferentes, revelan dos dimensiones del Dios viviente: su majestad infinita y su presencia íntima. ¿Qué significa realmente Ichedubuluacha? ¿Por qué es tan diferente de Elohim? ¿Y qué verdad oculta revela esto sobre la identidad de Dios, su pacto y su relación contigo? En este video vamos a profundizar en las escrituras hebreas para descubrir el significado detrás de estos nombres sagrados, revelando no solo teología, sino un retrato de Dios que cambiará la forma en que oras, crees y adoras. Si estás listo para ver a Dios como tanto el Creador soberano como el Redentor fiel, quédate con nosotros. Y antes de comenzar, tómate un momento para dar me gusta a este video, suscribirte para recibir más enseñanzas bíblicas poderosas, dejar un comentario con tus pensamientos y compartir esto con alguien que necesite conocer la plenitud de quién es Dios. Descubramos juntos el significado oculto. Mucho antes de los debates teológicos, los credos doctrinales o los diccionarios que intentaron definir a Dios, su nombre no se trataba como un término, sino como un misterio sagrado. En las escrituras hebreas, el nombre divino aparece como 4 consonantes: Yod, He, Vav, He, escrito Yehue, conocido como el Tetragramatón, que significa 4 letras. Esto no era simplemente un título. Era el nombre personal y de pacto del Dios de Israel, un nombre que poseía tal santidad que no debía ser pronunciado en voz alta bajo ninguna circunstancia. La antigua tradición judía desarrolló una poderosa cultura de reverencia en torno a este nombre. Para evitar cualquier riesgo de usar indebidamente o profanar el nombre divino, como lo prohíbe el mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Los escribas y lectores lo sustituían durante las lecturas públicas. En lugar de pronunciar Wihachudubluha, decían Adonai, que significa Señor, o Hashem, que significa el nombre. Esto no se hacía por ignorancia o miedo, sino por profundo respeto, un límite espiritual diseñado para resguardar la santidad de aquel que se había revelado. Con el paso de las generaciones, la pronunciación original de Waikaduroche se perdió, probablemente debido a este silencio intencional. Para la época del Segundo Templo, la vocalización sagrada ya se había desvanecido de la memoria. Es posible que los sacerdotes hayan conservado la pronunciación en los rituales del templo, pero una vez que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, incluso esa tradición oral desapareció. Lo que alguna vez fluyó de los labios de Moisés y los profetas ya no se conocían. Siglos después, en un intento de guiar la pronunciación, los escribas masoréticos añadieron marcas vocálicas al texto bíblico, pero al llegar al nombre divino, insertaron deliberadamente los signos vocálicos de Adonai en las consonantes de Wihachudubluha, indicando así al lector que debía pronunciar Adonai en su lugar. Esta fusión dio origen eventualmente a la forma híbrida Jehová, durante el periodo medieval particularmente. En Europa cristiana, cuando los estudiosos sin conocimiento del hebreo malinterpretaron esta señal como la pronunciación verdadera. El resultado fue un nombre que nunca existió en tiempos bíblicos, pero que se volvió ampliamente aceptado en la tradición cristiana posterior. Aunque Jehová se abrió camino en himnos, traducciones y tradiciones eclesiásticas, los estudiosos de hoy coinciden en que Yahweh es la reconstrucción más precisa de la pronunciación original, aunque incluso esta sigue siendo algo incierta. Sin embargo, lo más importante no es la fonética, sino el significado y el misterio que ese nombre representa. El nombre Iwechenuach nunca fue pensado para ser ordinario. Nunca fue destinado a reducirse solo a un sonido. Cargaba con peso teológico, intimidad espiritual y promesa de pacto. El silencio que una vez lo rodeó no era vacío, sino reverente. Y aunque la historia ha oscurecido su sonido, el significado de Waikaduroche aún nos llama no solo a pronunciar su nombre, sino a conocerlo. Detrás de esas 4 letras hebreas no se esconde solo la identidad del Dios de Israel, sino la esencia misma de la existencia.
El misterio de Waitotebloblick, no pronunciado por generaciones, malentendido por muchos y mal pronunciado por otros, no es simplemente un asunto lingüístico. Es una puerta hacia el significado oculto de cómo la Biblia hebrea presenta a Dios. Un significado que sigue revelándose cuando lo colocamos al lado de otro nombre poderoso, Elohim. Mientras que el nombre Yahweh estaba velado en misterio sagrado, otro nombre divino resonaba con fuerza y frecuencia a lo largo de las páginas de las Escrituras, Elohim. Este es el nombre que abre la primera frase de la Biblia. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Es un nombre de fuerza y autoridad que establece el tono para todo lo que sigue en la narrativa bíblica. Utilizado más de 2500 veces a lo largo del Antiguo Testamento, Elohim forma la columna vertebral de cómo las escrituras hebreas describen el poder de Dios, su justicia y su dominio sobre toda la creación. Gramaticalmente, Elohim es un sustantivo plural, lo que ha intrigado a los estudiosos durante mucho tiempo. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos se utiliza con verbos y adjetivos en singular, indicando a un solo Dios supremo. Esta estructura inusual plural en forma, singular en significado, ha sido vista con frecuencia como un reflejo lingüístico de la plenitud de Dios, su majestad o incluso una sutil insinuación hacia la unidad compleja de su naturaleza. Elohim no está limitado por el espacio ni el tiempo. Él habla y el universo obedece. Él ordena y la creación se forma del caos. El nombre transmite trascendencia, soberanía y dominio cósmico, el único que gobierna todo, desde las galaxias hasta las naciones, desde el clima hasta la ley moral. Pero en un contraste sorprendente, el nombre Ikhajabarabach no es un título funcional, es una revelación de identidad. Mientras que Elohim nos dice lo que Dios hace, Ikhajabarabach nos dice quién es Dios. Arraigado en el verbo hebreo hayá, que significa ser o llegar a ser, Yihachwadabulach expresa la esencia misma del ser. No sugiere progreso, crecimiento ni evolución. Proclama a un Dios inmutable, autoexistente y eternamente presente. Él no se está convirtiendo en algo mayor, Él es. Y siempre ha sido la plenitud de la existencia. Esta distinción no es un adorno poético, es profundidad teológica. Elohim comunica la relación de Dios con el mundo como su creador todopoderoso y juez supremo. Waitotebloblick, en cambio, revela su relación con su pueblo como su redentor personal, fiel y presente. Elohim gobierna con majestad desde el cielo, y Yahuwah camina entre su pueblo en la tierra. Elohim comanda el cosmos, y Yahuwah entra en pactos y revela su corazón. No se trata de dos dioses. Son dos nombres que expresan dos dimensiones del único Dios verdadero, y cuando se consideran juntos, nos ofrecen una comprensión más completa de lo divino, el soberano del universo y el Dios que conoce tu nombre. Comprender el significado oculto detrás de los nombres de Dios en hebreo es darse cuenta de que detrás de cada acto de poder hay una presencia de amor, y detrás de cada revelación de gloria está el eterno Yo Soy. El misterio de Waitotebloblick, ese nombre sagrado de 4 letras, se vuelve nítido en una de las escenas más decisivas de toda la Escritura. En las laderas desiertas del monte Horeb, un fugitivo llamado Moisés encontró algo que nunca había visto, una zarza envuelta en llamas, pero que no se consumió. Desde ese fuego milagroso una voz le habló, no como un trueno distante, sino como un llamado directo y personal. Dios le dijo que se quitara las sandalias porque estaba pisando tierra santa. Cuando Dios comisionó a Moisés para liberar a los israelitas de Egipto, Moisés, dudoso y temeroso, hizo la pregunta esencial: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? En otras palabras, por la autoridad de quien hablaría ante el faraón y ante Israel. La respuesta de Dios no fue un título ni una descripción, sino una profunda autorrevelación. Ella Asher, ella he traducido como Yo soy el que soy. Esta declaración es más que una presentación divina, es una afirmación de ser absoluto y eterno. En hebreo, ella es la primera persona del singular en imperfecto del verbo ser. No habla solo de presencia, sino de existencia sin limitación. Dios no solo le decía a Moisés quién era en ese momento, sino que revelaba que Él existe en y por sí mismo, sin cambio, sin creación, independiente del tiempo, del espacio o de las circunstancias.
De esta afirmación nace el nombre YHWH, que representa la forma en tercera persona del mismo verbo, no yo soy, sino Él es o Él hace ser. Este sutil cambio de la forma directa a la indirecta se convirtió en la base del nombre de pacto que Israel usaría para referirse a su Dios. YHWH expresa no solo ser, sino ser activo. Dios no es solamente el que es, sino el que causa que todo lo demás exista. Esto es lo que hace al nombre YHWH tan único. No es una descripción funcional como creador o juez. Es un nombre que expresa la naturaleza esencial de Dios, atemporal, autoexistente e inagotablemente fiel. Y fue en este nombre que Dios inició el pacto. Desde la zarza ardiente en adelante, YHWH se convirtió en el nombre con el cual Dios se relacionaba con su pueblo, no solo como el Elohim de poder y justicia, sino como el Redentor que ve, oye, recuerda y actúa. Así, YHWH es el nombre de la liberación. Fue YHWH quien sacó a Israel de la esclavitud, quien entregó la ley en el Sinaí, quien habitó en el tabernáculo, quien caminó con ellos por el desierto, mientras Elohim declaraba que Dios creó todas las cosas. YHWH revelaba que Él habitaría con su pueblo, guiándolos, perdonándolos, comprometiéndose con ellos en amor y fidelidad. En ese nombre divino, Dios hizo una promesa no solamente de actuar con poder, sino de permanecer en relación. YHWH no es solo el que es el que estará con nosotros, siempre. Para comprender verdaderamente el significado oculto de los nombres de Dios en hebreo, debemos explorar las dimensiones espirituales distintas que cada uno revela. Elohim y YHWH no solo suenan diferentes, nos invitan a dos formas profundamente distintas de relacionarnos con el mismo Dios. Elohim es el nombre que rodea a Dios con majestad, transmite supremacía divina, presentándolo como el arquitecto todopoderoso del cosmos, el que habla galaxias a la existencia y sostiene el orden moral con justicia perfecta. Elohim es el título de realeza y juicio, un nombre que aparece en contextos de poder, ley y creación. Cuando el salmista dice, los cielos proclaman la gloria de Elohim, se refiere a un Dios que está por encima de todo, cuya autoridad no puede ser cuestionada y cuya voluntad no puede ser resistida. Elohim evoca asombro, reverencia y temor reverente. Es el Rey trascendente que reina desde la eternidad, que comanda legiones de ángeles y cuya justicia da forma al destino de las naciones. Pero YHWH, en contraste, se acerca. Revela a un Dios que no simplemente observa desde más allá de los cielos, sino que desciende a la historia para habitar entre su pueblo. Este nombre cuenta la historia de un Dios personal, uno que camina en la frescura del jardín, que llama a Adán y le habla con ternura a Agar, que lucha con Jacob y conversa con Moisés como un amigo. YHWH es el nombre ligado al pacto, a la compasión y a la cercanía. No está oculto tras relámpagos y truenos, entra en la tienda de reunión, habita en el tabernáculo y promete estar presente incluso en el valle de sombra. YHWH que se ata a los quebrantados, que recuerda el clamor de los oprimidos y que permanece fiel incluso cuando su pueblo falla. Este contraste no es una contradicción, es un complemento divino. Elohim revela la trascendencia de Dios, su separación infinita de la creación. YHWH revela su inmanencia, su disposición a entrar en esa creación por amor. Elohim es el Dios ante quien caemos en adoración. YHWH es el Dios que nos levanta con gracia. Un nombre exige respeto, el otro invita a la relación. En la plenitud de la Escritura, no se nos pide elegir entre ellos, se nos llama a abrazar ambos. El Dios que gobierna el universo como Elohim es el mismo que nos redime como YHWH. Conocerlo verdaderamente es reverenciar su majestad mientras descansamos en su intimidad. Comprender la diferencia entre YHWH y Elohim no es solo un asunto lingüístico o una curiosidad bíblica, nos lleva al mismo corazón de la teología bíblica. Estos dos nombres no son sinónimos poéticos, sino revelaciones intencionales, cada uno expresando una verdad teológica distinta sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. Cuando hablamos de Elohim, estamos reconociendo a Dios como el soberano supremo, el que reina sin rival, que habla y se cumple. Elohim es quien ordena el cosmos, sostiene las leyes de la física y comanda los ejércitos celestiales. Él es el sustentador de las galaxias, el autor de la vida y el juez de las naciones.
Este nombre presenta a Dios como infinitamente poderoso, omnisciente y santísimo. Elohim gobierna el ascenso y la caída de los imperios, el cambio de las estaciones y el curso de la historia misma. Su dominio se extiende no solo sobre lo visible, sino también sobre el ámbito espiritual, lo visto y lo no visto. Pero cuando invocamos a Chidwaruacha, entramos en una dimensión más profunda y personal. No solo reconocemos el poder de Dios, respondemos a su presencia y a su promesa. Waichu es el nombre que revela la naturaleza pactal de Dios, su autoexistencia, su carácter inmutable y su fidelidad inquebrantable. Es WHW quien le habla al quebrantado, al errante y al esclavo, diciendo: yo estaré contigo. Este es el nombre a través del cual Dios hace y cumple sus promesas desde su pacto con Abraham hasta la liberación de Israel y su relación continua con su pueblo en cada generación, donde Elohim enfatiza el dominio de Dios sobre toda la creación y Hachuoluache enfatiza su devoción hacia aquellos que ha escogido. Elohim muestra la grandeza de la realeza divina y KWH revela la intimidad del compromiso divino. El contraste teológico no es competitivo, es complementario. Un nombre revela la autoridad de Dios, el otro revela su fidelidad. Juntos nos permiten ver tanto la grandeza del gobierno de Dios como la cercanía de su amor. En estos dos nombres, la Biblia nos ofrece un retrato equilibrado del Dios viviente, no solo creador y rey, sino también padre y amigo. No es distante ni indiferente, es presente, personal y eternamente digno de confianza. Conocer a Dios como Elohim es temerle, conocerlo como Wehahachuloblaje es confiar en Él, y conocer ambos es caminar en la plenitud de quien Él es. Si nos enfocamos solo en Elohim, corremos el riesgo de ver a Dios como puramente trascendente, majestuoso, pero distante. Se convierte en una fuerza impersonal que gobierna las estrellas, pero permanece alejada de nuestro sufrimiento. Si nos enfocamos solo en Uihachidoboja, podemos caer en el error opuesto, ver a Dios como familiar, consolador y cercano, olvidando la santidad ardiente que hace que los ángeles cubran sus rostros. Pero la Escritura nunca aísla un nombre del otro. En cambio, los une intencional y repetidamente, porque solo en su unión captamos la plenitud de la naturaleza de Dios. La Biblia presenta tanto a Elohim como a Uihachilubolia no como retratos en competencia, sino como una revelación completa. Elohim nos recuerda que Dios es el Señor soberano sobre la creación, eterno, inconmovible y lleno de justicia recta. Jae asegura que ese mismo Dios también está personalmente involucrado, fiel a sus promesas, tierno con los quebrantados y siempre presente. Juntos, estos nombres ofrecen una imagen de Dios que es tanto exaltada como accesible, imponente y compasiva. Dios no es o trascendente o inmanente, es ambos. Es Elohim quien comanda galaxias a la existencia con una palabra, y Huiplahachabolyucha quien formó a la humanidad con sus manos del polvo de la tierra. En Elohim vemos el orden moral del universo, el juez que define el bien y el mal y que gobierna con sabiduría perfecta. En Nupleuacha vemos al Dios que camina con los desterrados, escucha el clamor de los esclavos y se ata a los débiles en amor de pacto. Esta visión integrada no es una complejidad teológica por sí misma. Es esencial para una fe equilibrada y una adoración verdadera. Si solo vemos la majestad de Dios, podríamos temerle sin acercarnos jamás. Si solo vemos su cercanía, podríamos abrazarlo con ligereza y perder la reverencia que su santidad merece. Pero cuando sostenemos ambos nombres juntos, cuando adoramos a Elohim, que también es Wehachudualiweche, encontramos una fe que es profunda y segura. Nos quedamos asombrados, pero nos acercamos. Temblores ante su poder, pero confiamos en su amor. Conocer a Dios correctamente es abrazar la verdad de que Él es tanto el Dios que está por encima de nosotros como el Dios que está con nosotros, el Creador y el Guardián del Pacto, el Todopoderoso y el Siempre Fiel. Los nombres Wihachwedabluhi y Elohim no son etiquetas teológicas abstractas reservadas para eruditos o antiguos escribas. Son revelaciones sagradas destinadas a moldear cómo vivimos, cómo oramos y cómo nos relacionamos con Dios cada día. Estos nombres fueron revelados no para guardarse en archivos académicos, sino para anclar el corazón del pueblo de Dios en la verdad, especialmente cuando la vida se siente incierta.
Cuando el mundo parece inestable, cuando los titulares provocan temor, los planes se derrumban y la oscuridad parece más fuerte que la luz, recuerda a Elohim. Él sigue siendo el Dios que gobierna, el que habló galaxias a la existencia y sostiene cada alianza. El caos no lo intimida. La historia humana no lo sorprende. Las fuerzas naturales se inclinan ante su voluntad. Tu vida, aunque frágil en tus manos, es plenamente conocida y gobernada en las suyas. No estás a la deriva en un universo sin sentido. Estás viviendo bajo la autoridad intencional del Creador y Juez de todas las cosas. Pero en los momentos en que el poder parece distante, cuando tus oraciones no obtienen respuesta, cuando te sientes olvidado, herido o solo invoca a Achuucha, Él no es solo el Dios que reina desde lo alto, es el Dios que se acerca. Es el Dios que escuchó el clamor de Israel en esclavitud, que caminó junto a Moisés por el desierto, que habló esperanza a los profetas desanimados y que permanece fiel a su pacto, incluso cuando su pueblo es infiel. Él no está esperando tu perfección, te encuentra en tu dolor. Camina contigo por cada valle y te susurra, nunca te dejaré. Esta doble revelación, Elohim que reina y que permanece, transforma la manera en que confiamos. Tu fe ya no se basa en emociones ni en circunstancias, sino en el carácter del Dios eterno. Conocerlo como Elohim profundiza tu reverencia. Conocerlo como Weihatshivoblie fortalece tu relación. Juntos, estos nombres expanden tu visión de Dios, uniendo el temor y el amor, el poder y la ternura. Cuando te maravillas ante aquel que comanda las estrellas y sin embargo se inclina para escuchar tu voz, el temor se convierte en confianza y la adoración se vuelve íntima. Tus oraciones ya no se pierden en el vacío, se elevan a un trono y alcanzan un corazón. Abrazar tanto a Elohim como a Weihatshivoblie es edificar tu vida sobre el Dios que es tanto infinito como cercano. Y cuando lo haces, tu fe ya no es frágil, está arraigada en lo eterno. El Dios de las Escrituras no es unidimensional. Él es Elohim, el Creador soberano, el Juez justo, el que habla y los universos obedecen. Y también es Wikautuach, el Redentor que guarda el pacto, el que ve tu sufrimiento, recuerda sus promesas y camina a tu lado incluso en el valle más oscuro. Conocer solo un nombre es ver solo una parte del panorama. Pero abrazar ambos es contemplar la plenitud de la gloria y la gracia de Dios. Aquel que mantiene a las galaxias en su lugar, también sostiene tu corazón en sus manos. Ese es el misterio, ese es el milagro. Si este mensaje te ayudó a ver a Dios con mayor claridad, si te dio paz, perspectiva o despertó algo más profundo dentro de ti, considera dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con alguien que necesita conocer al Dios que es tanto Elohim como Weihatshivoblie. Déjanos un comentario. ¿Qué aspecto del nombre de Dios habló más a tu corazón? Nos encantaría leer. Gracias por ver este video y por caminar esta jornada sagrada con nosotros. Tu tiempo, tu presencia y tu hambre por la verdad significan más de lo que las palabras pueden expresar. Hasta la próxima, que aquel que está por encima de todo y sin embargo está cerca de ti, Elohim que reina, y Weihatshivoblie que permanece, te bendiga y te guarde siempre.